proceso, realización de estudios a nivel de laboratorios y planta piloto, elaboración de alternativas, diagrama de flujo de tratamiento, definición de criterios de diseño, entre otros. Para conocer más sobre este importante tema, damos la bienvenida a Martín Guamán, quien es especialista en proyectos de saneamiento ambiental, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, tratamiento de agua potable y aguas residuales domésticas e industriales. Cuenta con experiencia en sistemas de agua potable y saneamiento, diseño, instalación, mantenimiento y funcionamiento de plantas de tratamiento, estudios ambientales y gestión integral de residuos sólidos. Es docente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y fundador de la consultora Yacutaita. Agradecemos su asistencia al webinar y le damos el pase para que pueda iniciar con su ponencia titulada Nuevo enfoque para el buen diseño de PETAR para vertimiento y reuso. Adelante, Martín Guamán. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, efectivamente. Sí. Puede compartir su pantalla, por favor. Ya, a ver, dame un segundito para poder compartirlo. Espera. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, sí se puede ver. Adelante. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Agradecer a participa.p por la invitación. Y bueno, yo me presentaron, yo soy Martín Guamán, yo soy ingeniero sanitario de profesión y voy a contarles un poco de lo que he venido a traerles el día de hoy, que es justamente un nuevo enfoque al buen diseño de PETARs, ¿no? ¿Por qué le he puesto este título? Porque me parece interesante ver que hoy en día muchas de las condiciones de las plantas actuales se basan en muchos diseños muy teóricos, muy empíricos, que no tienen el sustento experimental. Bien lo dijo Blanca, ¿no? Hay que tener varios parámetros. Yo voy a explicarles de manera resumida muchos de ellos. He separado un contenido muy explícito porque entiendo que el tiempo es corto en esta presentación. Así que voy a darles algunas pautas interesantes que nosotros hemos venido trabajando tanto en la universidad como en la parte de los proyectos. Bueno, yo quería empezar un poco con la situación actual, ver un poco lo que es el tema del tratamiento de aguas residuales seguras, cómo se idean los proyectos acá en Perú, en mi país, las opciones que se tienen, qué aspecto general, un resumen general de las opciones que se pueden plantear y obviamente un tema de mostrarles algunos ensayos, unos diseños y sistemas de tratamientos exitosos que he podido desarrollar en el tema de plantas de tratamiento de agua y también de agua residual. Bien, bueno, yo quiero empezar un poco enfocándonos de que nosotros en nuestro país, como Perú, más o menos nosotros tenemos casi el 71% que la población accede a una red de alcantarillado sanitario, ¿no? Pero obviamente de ese acceso que se cuenta, tanto en la zona urbana, muchos de esos accesos no son realmente con sistemas que estén completos. ¿A qué me refiero? A que muchos de ellos no cuentan con una PETAR, ¿no? Un caso de muchas ciudades de la sierra, muchas ciudades de la costa, y la selva también, que no cuentan con una PETAR para completar toda la secuencia y todo el sistema de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Y obviamente aún existe un déficit importante, ni qué decir, en la población rural, que es justamente la población más afectada porque no tiene la capacidad y no cuenta también con el asesoramiento constante. Antes era un poco peor, ahora está, digamos que ha crecido el asunto porque las ATMs en los municipios están haciendo un trabajo importante en el tema de asesoramiento, acompañamiento, pero aún así falta, ¿no? Es necesario contar con un acompañamiento importante. Y bueno, me pareció interesante mostrarles esto porque miren, digamos, la situación actual que nos reporta algunos entes como es el INEI, por ejemplo, acá en mi país, en Perú, reporta más o menos cuáles son los porcentajes de la situación actual en el tema pues, de sistemas
de alcantarillado sanitario, ¿no? Y obviamente pues, con cuáles realmente se debe enfocar que cuentan con un tratamiento de agua residual. Obviamente, puntero está pues Lima Callao, que cuenta con plantas de tratamiento, digamos, que han sido construidos en los últimos años, que sin lugar a dudas ha incrementado esa cobertura del tratamiento de agua residual. Pero aún así, a pesar de que Lima y Callao, que son las ciudades, digamos, importantes por ser la capital del país, hay algunas ciudades por debajo del 70% que aún sufren ese déficit. Y muchas, las que están por encima del 70%, no todas cuentan con una PETAR en varios sectores o áreas de drenaje en donde estas se han proyectado o se han diseñado. Entre ellos, pues, está en mi región Ancash, están las regiones más críticas, según el INEI, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, Huancavelica y Loreto, que son regiones de selva y son regiones de sierra, que lamentablemente tienen una cobertura muy baja, una situación muy baja en el tema del de, el sistema de alcantarillado sanitario. Obviamente sin tomar en cuenta el hecho de que quizás no, muchas de ellas solamente es un tubo que llega al río o que llega a un cuerpo de agua y se descarga, ¿no? Eso es una realidad importante. Un dato importante que también me pareció, vi en el tema del informe que se hizo justamente por el tema del Bicentenario, hay varios componentes importantes sobre el tema de la proporción de aguas residuales tratadas de forma segura. Ahora, aquí hablamos tratamiento de aguas residuales de forma segura. Hablamos pues de un sistema de tratamiento que se diseña, se construye, se instala, se opera y que obviamente cumple los estándares de los límites máximos permisibles, cumple los estándares de calidad de control de todos los aparatos, de todos los componentes y parámetros físico, químicos y biológicos y bacteriológicos que tiene una PETAR, ¿no? Entonces, hay unos datos muy interesantes, por ejemplo, aquí, donde nos dice que casi más o menos el 82.1% de servicios de saneamiento son gestionados de manera segura, ¿no? Entonces, ahora, eso está enfocado más que todo en la capital de nuestro país, ¿no? Lima y Callao tienen dos PETAR que son han sido diseñadas como la PETAR Taboada y Chira, que cubren esta demanda, por eso que el incremento de ese porcentaje es alto. ¿No? Pero también si vamos bajando a otras ciudades donde el rendimiento de las plantas de tratamiento son defectuosas, ese porcentaje se va bajando, así como más o menos ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos un saneamiento básico, ¿no? Digamos, de servicios de saneamiento entre el 77%, que es el promedio, digamos, promedio total que tiene nuestro país dentro del consolidado de todos los reportes, porque obviamente solamente se considera lo que se reporta y lo que se invierte en el proyecto de saneamiento. Generalmente algunos no lo consideran, no lo colocan y solamente dejan o se deja de lado esos reportes y solamente se contabiliza lo que sí se está reportando. Hay muchos sistemas acá por mi zona donde hay sistemas que han colapsado, están mal, pero que no se reportan. Entonces, eso no entra a esta estadística, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante siempre mencionar, aunque sea estos tres ítems finales, que es sobre los servicios de saneamiento limitado, de los servicios de saneamiento no mejorados y de los sin servicios de saneamiento, ¿no? Que aún sigue siendo todavía casi un 9.3% dentro de nuestro país. Y obviamente que eso es una dificultad muy grande y creo que tenemos que estar preparados para poder mejorar ese reto. Dentro de eso, se ha programado, se ha propuesto el tema del plan de saneamiento para del 2022 al 2026, donde este Plan Nacional de Saneamiento tiene ambiciones muy interesantes, ¿no? Justamente me pareció chévere este cuadrito, porque de alguna manera indica que quiere, obviamente, llegar a una cobertura casi al 100%, ¿no? Es un poco complicado llegar al 100%, pero obviamente la idea o la meta es llegar al 99%, tanto en la cobertura de los servicios de agua potable como también en el tema de saneamiento. Y aún así, miren, si ustedes se ven aquí, voy a apuntar aquí con el láser de aquí, ¿no? Si ustedes ven acá esta parte, miren, esta parte de aquí, por ejemplo, la verdecita, esta de aquí es el crecimiento proyectado que se le da al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Mire, ¿no? A pesar de que uno puede decir, mire, pero ingeniero, acá la línea roja me indica que es el alcantarillado o la disposición sanitaria discreta, ¿no? O sea, hay obviamente un incremento de la red de alcantarillado como de los sistemas de disposición sanitaria discretas, que obviamente se estima a la proyección que ha hecho el mismo Ministerio de Vivienda, que va a llegar pues al 99% de cobertura, ¿no? Pero bueno, aún así, a pesar de que exista cobertura,
en el tema de las tuberías, porque estamos hablando de tuberías en el alcantarillado sanitario, en el tema de petars estamos hablando todavía por debajo del 90% en el tema de las coberturas, ¿no? Ahora, eso obviamente es un tema muy importante porque va a depender mucho de la tecnología que se elija, va a depender mucho del nivel socioeconómico del lugar donde se va a implementar. Como decían algunos de mis maestros, ¿no? Ellos decían que hay tecnologías que son apropiadas para el tratamiento, y eso es cierto, ¿no? Entonces, hay que buscar la tecnología apropiada, haciendo todos los estudios básicos y necesarios que se tendrían que hacer o que se tienen que hacer para poder implementar un buen sistema de tratabilidad en el caso de agua potable y también de alcantarillado. Esta cobertura, esta muestra que ustedes están viendo, es una muestra que ha sido sacada del Plan Nacional de Saneamiento, que es un escenario 3, ¿no? Es un escenario, digamos, que el mejorcito es la mejor opción, el mejor escenario en el cual se lleva a cabo estas proyecciones, ¿no? Y bueno, ojalá que se pueda cumplir este reto que es importantísimo para nuestro país. Ahora, para diseñar plantas de tratamiento tenemos varios tipos de mecanismos, de estrategias, de procedimientos, de poder formular e implementar proyectos de plantas. Uno de estos son los que hoy en día se ha visto muy bien plasmado en algunos proyectos, como son, por ejemplo, los proyectos de las obras por impuestos, que son estas de aquí, que son las famosas OXI, y también las famosas obras por asociación público-privadas, ¿no? Que son, digamos, ¿por qué menciono estas dos? Porque estos dos tipos de forma de inversión han sido plasmadas justamente en la creación de plantas de tratamiento. Entre ellos está la petar taboada, está la petar la chira, ¿no? Que son plantas que han sido diseñadas y están concesionadas ahorita por el Estado peruano. Y obviamente que han tenido todo un estudio previo, ¿no? Han tenido todo un estudio muy fuerte para conocer justamente la realidad de las aguas residuales. Hoy en día, por ejemplo, con estas mismas modalidades, está la PETAR de Titicaca, ¿no? Que es la que está en plena ejecución. Se ha visto también algunos otros proyectos que se tienen en cartera para el tema de las plantas, inclusive plantas desaladoras, plantas de aguas residuales, para Huancayo, para mismo Huaraz, que obviamente va lento y que obviamente si no hay ese dinamismo por parte del ente rector, que en este caso es el mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obviamente los proyectos a veces se quedan ahí y se estancan, ¿no? Y bueno, esto porque les planteo al inicio, porque acá en las plantas actuales, en las plantas convencionales que se diseñan en nuestro país, muchos de los diseños han sido muy empleados de manera teórica, ¿no? Muchos de los diseños son empleados de manera teórica con los modelamientos que se hace a través de diferentes tipos de teorías y fórmulas empíricas que están definidas inclusive en el mismo Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Porque el reglamento para zona urbana, la norma OS 090, te recomienda todas las tecnologías y todos los componentes a emplear. Igualito la RM 192 que te da para el tema rural, para poder implementar las unidades básicas de saneamiento, ¿no? Las cuales obviamente tienen el planteamiento, tienen el enfoque de acuerdo a la realidad del sitio, ¿no? Es por eso que para nosotros es importantísimo, como profesionales que trabajamos en el sector de los tratamientos, definir qué opciones tecnológicas es la que realmente tenemos. Ahora, esto de aquí, obviamente, va a estar muy de la mano con el tema de la aceptación y la sostenibilidad. Yo puedo tener un proyecto, un buen sistema, pero lamentablemente a veces la gente no lo conoce, no lo entiende, piensa que es un sistema no correcto para su localidad. Muchos de las zonas, en zona rural, en localidades pequeñas, indican que el factor costo es otro fenómeno o es otro indicador, perdón, determinante para la selección de plantas, y es cierto. Y nosotros como profesionales, pues tenemos que plantear las alternativas más apropiadas para el sitio, con el único objetivo de que estas inversiones de los proyectos de agua y saneamiento, pues cierren estas brechas que todavía tenemos actualmente, ¿no? Han podido ver ahí esos cuadros que reporta el INEI a través de los reportes que se hace a través de los gobiernos locales y regionales. Entonces, las opciones tecnológicas tienen que ir de la mano
justamente con buenos modelamientos, un buen modelamiento de proceso, un buen modelamiento hidráulico, y con eso constituyes un buen diseño, ¿no? Muchos de los que diseñan plantas de tratamiento a veces solamente se basan en modelos empíricos, fórmulas matemáticas que ya están en los libros o en la misma norma, en la misma reglamentación, pero que tiene que ser validado, tiene que ser observado, tiene que ser evaluado desde el punto de vista de experimentos, de la parte experimental. Y la misma norma lo dice. Por ejemplo, acá los que son peruanos saben que la norma del reglamento de edificación, el OS 020 como el OS 090, en los capítulos iniciales de factibilidad de proyecto, de factibilidad de inicio de proyecto, indica, ¿no? De que los diseños de plantas tienen que ser con modelos experimentales y plantas piloto. Y de esa manera poder garantizar la sostenibilidad. Obviamente, sistemas pequeños, compactos, que hoy en día son fáciles de implementar en zonas rurales, baratos también, a pesar de que se usa bomba, ¿no? A veces uno se usa bomba y me cuesta muy caro. No, hay sistemas que son muy viables. En zona, por ejemplo, rural de la selva, por ejemplo, las famosas VS, en zona rural sierra también, ¿no? Que son sistemas muy sencillos y que son muy fáciles de implementar y de cuidar por las localidades donde se aplican este tipo de tecnologías. Entonces, siempre voy yo de la mano indicando eso, inclusive a mis estudiantes, a todos los profesionales que trabajamos en el tema de plantas. Y bueno, nosotros desde la universidad y desde esta iniciativa que iniciamos justamente en 2020, hemos empezado pues a hacer un trabajo arduo ya años atrás, ¿no? Y a veces los municipios, los gobiernos locales, a veces no ven a la universidad como un lugar donde se hace ciencia, se hace demostración, se hace experimento, ¿no? Nosotros contamos con modelos pilotos, como ustedes están viendo, es un proyecto de tanques de aireación, por ejemplo, para hacer la simulación del proceso de lobos activados, por ejemplo, a través de difusores. Hacemos el ensayo y la comprobación con sistemas muy pequeños, sistemas muy sencillos, y donde validamos y donde comprobamos cuál realmente serían los procesos de reacción. Es por eso que a nosotros nos interesan los ensayos experimentales para saber cómo realmente funcionan estos procesos de reacción. Este es un último proyecto que hicimos, que está, bueno, ahorita está funcionando, que es un piloto de una zanja de oxidación. Esto está justamente el momento de la prueba de la prueba de zanja, donde se está haciendo ahorita con agua porque se está haciendo el modelo hidráulico. Si recordarán, lo voy a retroceder aquí. El modelo de buen diseño depende de la hidráulica y depende del proceso, ¿no? Nosotros en ingeniería sanitaria, los ingenieros sanitarios nos formamos en esas dos ramas de especialidad donde podemos combinar el modelo hidráulico con el modelo cinético y el modelo de proceso, que al final nos van a dar los datos principales de reporte para poder diseñar. Y ya con eso se diseña. Entonces, una vez que yo tengo los ensayos, ¿no? Justamente acá, este es el último ensayo que hice hace 2 días atrás, ¿no? En el caso usando el test de Harris, el hard test, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy haciendo una breve demostración de la implementación y uso del equipo de prueba de Harris para poder hacer la evaluación de la dosificación de coagulantes, dosificación de polímeros, etcétera, ¿no? Y todo a partir de ensayos de experimento de laboratorio. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es contar con esa información para nosotros poder tener los datos exactos y poder diseñar como debe ser, ¿no? Porque a veces cuando tú no diseñas como debe ser, lamentablemente muchos de los rendimientos que uno espera que funcione en la planta no se llega, ¿no? No se llega, lamentablemente está llegando, es una planta, por ejemplo, aquí por mi zona, que supuestamente en el expediente técnico llegaba a un rendimiento del 90% en la remoción de aguas residuales de DBO, coliformes, sólidos y nutrientes. Tú hice una evaluación antes de la pandemia, ¿no? El 2019, de esta plantita, y el rendimiento con el cual llegaba la planta solamente era del 55%, ¿no? O sea, en el expediente técnico me decía, oye, ¿sabes qué? Pues ya, se va a diseñar a 90%, pero en el diseño real estábamos funcionando muy por debajo a ese rendimiento. Y eso se debe a que no se hace el diseño con el proceso correcto. Acá tenemos un piloto, otro pilotito así sencillo nada más de humedales. Estamos haciendo el piloto, en este caso es hidráulico nada más, no es de proceso, es hidráulico, ¿no? Donde se está comprobando los componentes de velocidad, tiempo de retención hidráulica que deberían tener los estratos que se van a utilizar para un humedal, un wetland,
en el tratamiento de las aguas residuales domésticas, ¿no? Y obviamente eso nos va a llevar pues a un diseño final, ¿no? Y a veces uno dice, ya, yo hago todo el experimento, hago todo el proceso de experimentación y ahora ¿qué hago? Ahora sí hago el diseño matemático, ¿no? Ahora sí hago todo mi tren de proceso, hago el balance, compruebo con las fórmulas matemáticas, que son las que siempre se usan, son las que obviamente no se van a cambiar, son las que van a darnos, digamos, en este momento los datos de dimensionamiento, de los tiempos, de la cantidad de agua que va a remover, de la cantidad de agua que va a pasar por el tratamiento, de cuánto puede ser o de cuánto va a ser los elementos que se van a remover, cuánto lodo, cuánto flux biológico se retiene. Entonces, todos esos elementos ya se van balanceando, pero con datos que han sido determinados en el experimento. Esos datos de experimentos se tienen que hacer por niveles de acuerdo al pilotaje y al rendimiento que uno quiere que llegue a la planta, ¿no? Porque la idea es que nosotros queremos llegar pues a cumplir el estándar, que en este caso sería pues el LMP, el ECA en el caso de Perú, donde obviamente, perdón, donde cumplamos el LMP y no alteremos el estándar de calidad ambiental agua, para que, digamos, vamos a preservar y cuidar nuestras fuentes hídricas y también para reusar. Justo uno de los colegas mencionaba, ¿no? Uno de los enfoques que se plantea hoy en día es en el diseño de plantas es justamente el reuso. Y eso es lo que se tiene que plantear para los demás proyectos, ¿no? Y al final, una vez que ya tengo diseñado, miren, he ido del experimento, me he ido del experimento de laboratorio, al modelo matemático, hidráulico, empírico, ¿no? Y después ya ese modelo, ese cálculo, me va a llevar a mí a hacer el diseño final. Obviamente estamos hablando de diseño, no estamos hablando de construcción, ya porque cuando el que construye, el que instala, es el que justamente va a llevar este dimensionamiento que hemos hecho y que obviamente pues se va a reflejar ya en una planta real, ¿no? Esto, por ejemplo, es un trabajo que han hecho los chicos de mi escuela de ingeniería sanitaria aquí en la Universidad Santiago Antonio de Mayolo, donde con ellos hacemos todo este tipo de ensayos, desde modelos experimentales, vamos al Excel, hacemos el modelo hidráulico y después nos vamos ya al tema de dibujo y representamos bien el diseño con el cual estamos queriendo lograr este tratamiento de las aguas residuales. ¿No? Y acá, bueno, quería mostrarles unos casos de plantas que se lograron instalar en su momento. Esta es una planta de tratamiento que se instaló en la selva, ¿no? Esto lo instalamos en la selva. Y obviamente donde ahí, definitivamente, perdón, donde ahí se ve, ¿no? La instalación real, ¿no? Perdón, ¿no? La instalación real de la planta ya haciendo el funcionamiento, ¿no? Y en esta parte de aquí, para no demorar mucho, está aquí todos los wetlands ya diseñados, ¿no? Entonces son sistemas, también son pequeños, ¿no? Trabajan con una proporción de más o menos entre 1 a 1.5 metros cúbicos y es para un centro poblado de la zona y que obviamente nos da por resultados y nos da datos, perdón, de un buen rendimiento de depuración. Tanto en agua potable como en agua residual hemos planteado estas estrategias de diseño, estas estrategias de modelamiento que nos puedan permitir hacer un buen diseño y que obviamente está a disposición de todas las autoridades para que lo puedan ver, ¿no? Bien, bueno, yo quería terminar con esta parte. Agradecer a los amigos de participa.p por esta invitación, ¿no? Estamos creo que dentro del tiempo. Y Sí, bueno, les invito a visitar las páginas donde también difundimos un poco de lo que hacemos. Y también aquí están los correitos, cualquier cosa, estoy atento a sus preguntas y también para más adelante alguna duda que tengan. Muy amable, gracias. muchas gracias, ingeniero Martín Guamá, por contarnos más acerca de la situación actual de Perú sobre la población que accede a red pública de alcantarillado dentro de la vivienda por área de residencia y su interesante proyecto de tanque de aireación de su consultora Yakutait. Para finalizar, nos dirigimos a un